último que vamos a alcanzar a ver antes de terminar, Dios sabe rescatar de tentación a los piadosos, o sea, de las personas que, porque nosotros estamos, insisto, hablando esto en referencia a los falsos maestros. Nosotros no debemos perder en nuestra mente que estamos hablando del castigo a los falsos maestros. Entonces, Dios sabe rescatar de tentación a los piadosos. ¿Cuáles son las tentaciones que le pueden llegar a los piadosos? Precisamente las tentaciones de los falsos maestros. Pero si usted es piadoso, va a ser librada de eso, librada de esas tentaciones. Estamos hablando acerca de los falsos maestros. Nosotros vamos a ser librados si nos mantenemos en santidad, si nos mantenemos en oración, si nos mantenemos en la lectura de su palabra, vamos a ser librados de todas esas tentaciones que pueden venir junto con los falsos maestros, los maestros malvados. Y después dice, y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Cuál es el día del juicio? Apocalipsis 20, del versículo 11 al versículo 13. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Los cielos y la tierra desaparecieron. Y enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros. Los muertos fueron juzgados por sus obras, los cuales estaban escritas en los libros. El mar, la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que había en ellos y todos fueron juzgados por sus obras. Entonces ahí está el juicio al final, lo vemos al final del Apocalipsis porque es lo último que se va a ver en la eternidad. Dios sabe guardar y también sabe castigar. Dios no es solo amor, como decimos nosotros, sino que Dios también es fuego consumidor. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Esa frase, desprecian la autoridad, hace mucho o tiene mucha relación con la misma actitud que tenían las personas cuando vino el diluvio. Despreciaban la autoridad de Dios, no tenían reverencia con el Señor. Dios sabe guardar, como dice nuestro hermano Jonathan, a los piadosos, a las personas que viven en santidad y que se preocupan de mantener una buena relación con el Señor, pero también sabe castigar. Como conclusión, dice, Dios castigará a los falsos maestros. Números 23, 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará, habló y no ejecutará. Amén. Dios dice que no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Precisamente lo que llama la atención de ese pasaje es que el profeta Balaam estaba tratando de profetizar en contra del pueblo de Israel. Porque el rey de Moab, Balac, le había pedido que hiciera eso. Por favor, profetiza en contra de Israel. Pero Balaam no fue capaz de hacerlo y dice el Señor que lo único que podía hacer era bendecir al pueblo de Israel. Y en sus palabras dice que Dios no se va a arrepentir ni de castigar a los malvados, ni de bendecir al pueblo de Israel. Dios no se va a olvidar. Dios no es como nosotros, que podemos equivocarnos. Dios sí o sí cumple lo que promete. Dios castigará sí o sí a los falsos maestros. Otra conclusión es que los maestros debemos tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque también nosotros vamos a ser responsables de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros predicamos. Con mayor razón los maestros. Por eso Santiago dice que no se hagan muchos de ustedes maestros, porque vamos a tener mayor responsabilidad. Si llegáramos a cometer un pecado, más grave va a ser. Cualquier porrazo desde más alto que es más grave y es más doloroso, ¿no es cierto? Entonces, para mí otra conclusión, porque yo principalmente aprendo de la palabra del Señor, estamos expuestos a la enseñanza del Señor. Nosotros debemos tener temor del Señor. Eso creo que es la palabra importante. Nosotros debemos tener temor del Señor, el temor de Dios. De que cuando predicamos no estamos hablando en una clase
del liceo, ni de la universidad, ni del colegio. Estamos hablándole al pueblo del Señor. Si estamos hablando de la palabra del Señor, tenemos que ser minuciosos en tratar de hablar lo que el Señor quiere que nosotros hablemos y de tratar de hablar lo que es la verdad del Señor. Amén. Y por supuesto, los hermanos deben orar por los maestros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12. ¿Quién tiene esa cita? Un pequeño comentario. Los maestros tienen ese castigo, como usted ha dicho, en todo por su cercanía con el Señor, su responsabilidad, su conocimiento. Y está la posibilidad de que se les suba los humos a la cabeza, y al ver que son usados por el Señor y la gente lo sigue, entonces, como decía, ¿qué hacían? Eran textos que por mercadería, que se vendían, todas esas cosas. Está tentado el maestro porque es un líder, una persona que está en alto. Pero a su vez también la Biblia dice tenerlo en doble estima. O sea, su responsabilidad es súper importante dentro de la iglesia, cumple una función importante. La iglesia debería considerarlo para que le dé gracias al Señor por ello y ore para que no, como usted dice, tenga temor y no caigan en esas cosas. Amén. Amén, que se bendiga nuestro pastor. Amén. Los hermanos deben entonces, como dijo nuestro pastor, orar por los maestros. Hermano Miguel. Hermanos, les pedimos que respeten mucho a los que están trabajando entre ustedes, guiándolos y enseñándoles en el Señor. Amén. Que